Radio SME presenta. Buenas tardes, compañeras, compañeros. ¿Tienen tiempo? Vamos a analizar un poquito lo que sucede en el ámbito nacional, lo que sucede en el ámbito internacional y las repercusiones de ese escenario político hacia los trabajadores y hacia los pueblos. Lo que está pasando a nivel internacional y a nivel nacional no deja de interesarnos a nosotros, de incidir o de impactarnos a nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida, llámese político, económico, social e inclusive religioso, para quienes tienen religión y para los que no tienen también. Sí, porque el mundo está convulsionado y decimos, bueno, pero está convulsionado por allá, ya es Estados Unidos, entonces ¿qué? Sí, son los que mandan económicamente, son los que mandan políticamente, son los que mandan socialmente, y entonces nos interesa, nos impacta, como trabajadores, como ciudadanos, como jefes de familia, como abuelos, etcétera, nos impacta. Y entonces vemos con mucha naturalidad, quizás hasta con indiferencia, que Siria arrojó armas químicas al Estado Islámico, a los terroristas, o a una nación X. Decimos, bueno, estás tragada de otro lado del mundo, no hay nota, ¿no? Pero entonces, al siguiente día o 2 días después, pasan unos aviones de guerra en los Estados Unidos y avientan bombas sobre Siria. No, pues está bien, todo da. Y a los 3 o 4 días hacen cara de una potencia armamentista brutal y lanzan una bomba en Afganistán para poder parar los ataques del Estado Islámico. Ya no es para Bin Laden, no es otro, y así va a ser otro para ellos. Y decían, bueno, pues, ¿para qué se meten en broncas? ¿Por qué hoy Siria, país pequeño del Medio Oriente, del planeta, está en el ojo del huracán? Políticamente y económicamente. Bueno, pues porque tiene un ministro que se llama Bashar al-Assad, que tiene una gran aceptación en contraparte del presidente mexicano. Bashar al-Assad tiene una gran aprobación de su pueblo. Pero una cosa muy importante del pueblo de Siria, de la nación de Siria, es que no hay bancos allá de tipo capitalista. Se matan con una economía autónoma y además le han dado la espalda a Assad con su pueblo a la creación, al plantar alimentos transgénicos que son causantes de varias enfermedades y que, por cierto, nosotros aquí, estos gobernantes han adoptado en cierta medida. Además de ello, fíjense bien, no debe un solo fin por los sirios ni al Fondo Monetario Internacional ni al Banco Mundial. Son un ejemplo, no solamente como país árabe, son ejemplos del mundo. No se han dejado avasallar por el acto internacional, el acto capitalista. Y, oh rareza, lo que no sucede en varios países desarrollados y subdesarrollados, ahí las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos para el estudio, la salud y la educación. Y más allá de ello, su constitución, que de nada se parece a la mexicana, nada más que allá sí se practica y acá no, es laica, sin entrometerse en el aspecto religioso
ni dogmático, ni todo aquello. Y además, aquí ya está surgiendo, aparte de lo que estoy mencionando, no ha aceptado privatizar sus empresas petroleras públicas. Y dicen los enterados, ¿no?, que Siria tiene una reserva de petróleo por ahí de los 2.500 millones de barriles. ¿Se dan cuenta de esto? Pues esa es una gran parte de el por qué Siria se ha convertido en la manzana de la discordia entre el eje rojo, que dice en forma Rusia, China, la India y Corea del Norte, ¿no?, y la otra parte, los países capitalistas aliados a los gringos, a los yanquis. Claro, tiene una vastedad de petróleo, a lo cual, como plenas gaviotas, como plenos animales devastadores, se piden los niños para poderse agenciar de esa riqueza que tiene Siria. Y entonces vemos cómo Bashar al-Assad mantiene informado a su pueblo de lo que sucede. Sin embargo, cuando este país sufre un ataque de los gringos con aviones de guerra, hay una respuesta muy clara por parte de Rusia y China, en que dice: no te entrometas, no te ingieras en la vida de la población china, de la población siria, déjalos que resuelvan sus problemas. Pero como este loco alemán, que no es americano, es alemán, y que tiene todos los visos, nada más que como un bruto, los visos de un dictador internacional, como fue su paisano Hitler, pero no era su paisano, Hitler tenía internacional, era austriaco. Están siendo un peligro para la paz mundial. Entonces, Rusia, China, India, Corea del Norte se oponen. Y ya dijo por ahí el primer ministro coreano del norte, dijo: no te metas conmigo porque te respondo. Te respondo de manera que tú sabes, y eso con armas nucleares. Y no estamos hablando de cualquier cosa, compañeros, estamos hablando de que si llegamos a una guerra mundial, es la devastación del planeta. Hay nada que me voy para Yucatán y ahí muere algo, ¿no? Me voy a la República de Yucatán y quedo a salvo. Hay nada de eso, compañeros. Bueno, entonces, esta situación se pone difícil porque Irán e Irak, que también, junto con Emiratos Árabes, tienen la riqueza de más de un tercio de la riqueza petrolera mundial, hacen causa común con los rusos. Y por otro lado, fíjense bien cómo se van amarrando las cosas. Hay un ataque frontal contra Nicolás Maduro, que fue el sucesor del comandante Hugo Chávez en Venezuela, porque han ingeniado los norteamericanos para formar grupos de ataque para dar un golpe a Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Quién es Venezuela? Cuando menos en América Latina, cuando menos en toda la América, desde Alaska hasta la Patagonia, llámese Argentina, Chile, es el país mayor productor de petróleo en toda la América. Otra vez el petróleo, otra vez trataron de llegar a la riqueza para apropiarme de ella, que son el país que más consumo. Y entonces se prepara un golpe de injerencia a la República Bolivariana. Por cierto, debo de felicitar aquí, en frente de todos ustedes, la brillante intervención que tuvo nuestro compañero Humberto Montesión Luna en un aniversario más de la CGT, que es una central de trabajadores en Francia. Bueno,
Hay un ataque a la República Bolivariana y entonces, como movimientos de ajedrez, los rusos mandan en paseo, en visita de cortesía, un portaaviones con una capacidad inmensa para que navegue sobre el mar del Caribe. Qué coincidencia, pues en el mar del Caribe se presenta una de las mayores costas de Venezuela y quizás uno de los mayores yacimientos petrolíferos del planeta. Con una capacidad total, viene un video y sucede que ahora los aviones no despegan así, despegan así, como puentes y pueden aterrizar como puentes. Y atrás de ellos va un buque chino con su fragata para hacer una visita de cortesía del mar Caribe, diciendo que es inaceptable la intromisión y la actitud interesista de aquellos que quieren dar un golpe de Estado en Venezuela. Virtud de esta cuestión, compañeras y compañeros, hay unas naciones que se han pronunciado por el respeto a la democracia, y dentro de esos países en América que se han pronunciado por el respeto a la democracia está México. Candiles de la calle, con seguridad de su casa, que se respete, ya lo dijeron de Cuba, dijo Calderón y Fox, y ahora lo dice Peña Nieto, que se respete la democracia en Venezuela. Déjenme decirles algo. Yo era muy joven. Pero si estamos iguales, chavos. Iguales, chavos. No sigo que si me queda acá les voy a hacer usar de invisible este cotorreo. Bueno, entonces, yo me acuerdo que allá por los años 50, 60, 70, si aquí está gente que es un poquito más de edad que yo, México, el pueblo de México, el rey de México, era un ejemplo a nivel internacional en política exterior, porque siempre se declaraba en la ONU, en la OEA y donde pudiera México, por el respeto a la autolibre determinación de los pueblos. Y hoy México, con estos panistas que pasaron como Fox y Calderón, y con este que está actualmente en la presidencia, se hacen del lado del capital, de los yanquis, del imperio, y entonces hay que se plasme el respeto a la democracia en Venezuela. Y los 43 desaparecidos, y los miles de desaparecidos, y los miles de asesinatos, y las fosas clandestinas, y el golpe a los electricistas, y el golpe a los mineros, y el golpe a los de Mexicana, y el golpe a los maestros, y los feminicidios, y la crisis económica, y el gasolinazo. ¿Cómo es posible que una bestialidad que no se puede discernir entre un libro de Enrique Krause por el de Carlos Fuentes como es Casillas del Águila? Ahora quiera venirnos a dar clases internacionales de respeto a la democracia. Es una brutalidad, es un personaje bruto. Pues no decimos no hay unas palabras más fuertes. Entonces, sucede eso en el nivel internacional y desde luego que impacta a la economía mexicana por malos manejos internos y por designios de los grandes capitales externos. Esa es una realidad. Y es ahí donde entra la ronda nacional. Hoy los funcionarios, los gobernantes, no están preocupados por gobernar bien. Están preocupados a ver cómo pueden seguir robando. Sí, esa es la verdad. Están preocupados a ver cómo pueden dejar a la mafia que les cubra las espaldas. Porque como se han despachado con la cuchara grande y han sido impunes, ahora tengo que dejar a quien me cubra las espaldas para que mañana no me vaya a llevar al bote cuando pierda mi fuero.
Y entonces vemos la guerra, ¿no? El Estado de México. ¿Qué dice que es la joya de la corona? Bueno, me parece que es un exceso decidir que es la joya de la corona, porque ha habido históricamente que no siempre que gana el Estado de México en el terreno de gobernador puede ser presidente. Últimamente sí, pero no antes, no siempre. Y si no, vemos una recorrida a los presidentes de la República que ha habido y de qué estado han sido del país. No solamente el Estado de México, Michoacán, Sonora, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? Como su abuso, como su exceso, como su corrupción ha causado sumas molestias, sumos enojos a la población mexicana, a nosotros como ciudadanos, entonces van a hacer todo lo posible para meterse una carambola de 3 bandas, como si fueran jugadores internacionales de carambola. Vamos a formar un tinglado, un escenario que nos permita en primera banda reivindicar al presidente de la República y a su partido. Cuando toca 2 bandas, la bola tiradora, entonces van a decir, para ganar la gubernatura del Estado de México, las votaciones de municipios en Veracruz y la elección de gobernación en Tepic. Y las 3 bandas, y con eso ganan el partido, ganan en 2018. Para ello, buscan, con ese tinglado que están armando, desgastar las figuras políticas que están en el juego y los partidos que están en el juego. Y como quiero poner 3 bandas, y como soy mañoso, tramposo y lo demás, pues entonces agarro mis armas sucias y las pongo a disposición del tinglado que quiero armar. Hoy casualmente la Semana Santa fue una semana de agitación en el terreno internacional y en el terreno nacional. Después de 5 años, por favor, agarran preso a Tomás Jerry. Ojalá. Piensa que nos estamos chupando de él, que somos idiotas. Los idiotas son ellos, que no saben cómo estamos pensando nosotros inteligentemente. 5 años pasó para que Yaquinton apareciera como uno de los cómplices de las grandes bandas narcotraficantes. Y 6 meses se tardaron para agarrar a Javier Duarte, que estaba a escasos kilómetros del país, México. A escasos kilómetros en Guatemala. Pero además lo ayudaron a escapar, no fue una cosa que haya sido Javier Duarte. No, un zapato que tiene una zancota que reclamarle no a él, sino a sus componentes. Y ya lo tienen ahí. Tuvo cómplices Javier Duarte. Y dicen las noticias, dicen los enterados que también su esposa. Pero fue una detención concertada. Es piensa que no nos damos cuenta. Concedo primero que me detienes a mí, pero no te metes con mi familia. Voy a resarcir alguna parte. Claro, piensa que nos damos con tu familia, no, bueno, está bien. Pero entonces tienes que declarar contra ese, contra ese, contra ese, contra ese y con aquel. Y te lo vas a llevar despacito, no, vamos a dar un buen trato. Y hasta ahí. Y entonces se sueltan las especulaciones y que van a atacar a fulano y que van a atacar a sultano. Nosotros, la ciudadanía, el pueblo que les ve, sabemos que no podemos confiar en ningún partido porque son parte del sistema. ¿O no? No. Pero sí tenemos derecho de pensar en alguien que pueda ser el presidente el día de mañana, aunque no pertenezca a partido. Y en ese juego de un proceso electoral que empieza este año y concluirá el año que entra por la presidencia de la República, está el Sindicato Mexicano de Electricistas. Está la cooperativa, el jefe del centro, está la empresa Fénix y está
lo que más anhelan después de haber golpeado a la energía, al sector energético, y de haber golpeado el sector laboral, la OTAN está ahí, inmerso en esos juegos nacionales e internacionales, la seguridad social solidaria. ¿No es cierto? Están ahí las pensiones, están ahí las jubilaciones, los derechos humanos de los adultos mayores. Ahí estamos todos, compañeros, para que vean que no estamos muy lejanos, aunque estemos a miles de kilómetros de distancia de China o de Japón o de Rusia. ¿Por qué? Pues porque hay una estrategia global política internacional jugando al gran capital, compañeras y compañeros. Porque ustedes creen que es fortuito, como si fuera una cosa de no interés, que el gobierno no haya querido cumplir los acuerdos que tenemos con los compañeros pensionados de renta vitalicia y las fábricas interiores que nos faltan por entregar. ¿Es fortuito? No, no es fortuito, es parte de un juego político que les va a dar para guardar dinero y despilfarrar en las campañas electorales para estar comprando votos, tarjetas de Soriana, tarjetas de quién sabe qué tanto, Monex y todos aquellos, para convencer a la ciudadanía mexicana para que vuelva a votar por los funcionarios que se han llevado a la miseria desde 1982 con el gente de la Marina Industrial. Ahí estamos, compañeras y compañeros. Y entonces está bien que reclamemos, está bien que discutamos, que critiquemos, pero también está muy bien y debe estar mejor que después de las críticas que nos hagamos, ¿no? Como siempre, cerremos filas. Porque aquí ya vendrán en su momento y su tiempo, también elecciones, y en las elecciones cada quien va a poder decidir lo que más convenga al sindicato. Pero hoy, precisamente hoy, tenemos la necesidad de resolver las cuestiones en los diferentes temas que le faltan a los compañeros de renta vitalicia. Tenemos la necesidad de resolver el asunto de la reinserción laboral de casi 15,000 trabajadores con la entrega de las fábricas interiores que nos quedan en el país. No es cosa menor, es cosa mayor. Tenemos la necesidad de resolver gremialmente el asunto del seguro sindical y de la energía eléctrica. No hay necesidad, la obligación de resolverlo. Y tenemos la necesidad de reivindicar, de resarcir, de defender la seguridad social solidaria de reparto, la seguridad social solidaria distributiva, aquella que se fundó en 1973, y en el que hoy tenemos que sorprendernos porque es la verdad. Los patrones de aquel tiempo, del 73, aunque explotaban la fuerza del trabajo, concibieron un sistema de seguridad social solidaria en el que tomara parte ellos como patrones, el gobierno mismo y los trabajadores con aportaciones para la seguridad social solidaria, con pensiones de reparto. ¿Y qué dijeron aquellos patrones? Dijeron: si tenemos trabajadores que tengan certidumbre sobre su atención médica, su seguridad social, su pensión decorosa para un bienestar de vida cuando se jubilen o se pensionen, esos trabajadores van a ser productivos. Y lo éramos, y lo vimos y lo seguimos viendo. ¿Pero qué pasó? ¿Qué ha pasado? Llegaron otros empresarios, otros banqueros, un tratado de libre comercio desigual por la potencia económica y política que ha habido, y a partir de 1994, el 1 de enero del 94, se empezó a desmantelar la planta productiva del país. ¿O no? ¿Se acuerdan del inmenso corredor industrial que había de López Portillo, avenida López Portillo hasta la Gustavo Vázquez Naucalpan? ¿En dónde estaba? Zumpango, Ciudad Sagún, Coquitlán, Jalostó, Santa Clara. ¿Y dónde están? Desaparecieron porque nos supeditaron a la economía gringa y ahora somos presa fácil de la economía gringa porque no pudieron bloquear a otras partes del mundo para tener una economía
distinta, dispersa, ambientada al terreno planetario. Si en esas estamos, compañeros y compañeros, y quiero decirles que ya dijo aquí José de la Cruz respecto de los impuestos, fíjense nada más, qué poquitos trabajadores no nos impostaron, y ahora ya todavía hay grupos, como dicen los chavos ahora, ¿no? ¿Dónde tenemos que pagar impuestos, no? Pues sí, nada más que hay una cuestión, y yo se me preguntó un compañero ayer en la secretaría, yo creo que se tomó unas copas o andaba de mal humor, que no me admiro, obviamente no está echando traguitos de tequila, ¿no? Algún ejemplo tienen que tener los compañeros. Bueno, no, llegó así, es que primero así como muy a todo dar, buen plan, pero cuando le dije que no era obligación del sindicato, se enojó y dijo, es que es tu obligación defenderme. Digo, sí, de los derechos y la aplicación de tus derechos. No, dice que también atiende el impuesto. Dice, es que me está quitando una lana y ustedes como sindicato tienen que defenderme. Sí, no es que a cada derecho corresponde una obligación. Cuando cobraste esa lana y tus 14 y tu seguro sindical, aportaste al sindicato tus cuotas. ¿Sabe qué me dijo? Con perdón de las damas y de esta reunión, chinga tu madre, Margarita, me dice, salió. Sí, se le dio un perdón que nos respetan. Hoy sí, lo digo en serio, hoy sí, lo digo en serio. Entonces, yo te entiendo. Si te entiendo, digo que no pagues tu cuota sindical, seguimos siendo lo del Estado. Y si no, pues el secretario te va a ayudar a la suya, ¿no? Bueno, la voy a ver de todas maneras, me la mienta Rocky, que es un enemigo cualquiera. La verdad es esa, necesitamos ponernos en nuestro cuerpo. Decimos, somos cuidados de los situación y pertenecemos orgullosamente al país, ¿cierto? Bueno, pues entonces esto no más lo digamos, sino que hagamos de nosotros el grupo de jubilados, el grupo de poderosos que necesita, que requiere el Sindicato Mexicano de Electricistas para seguir subsistiendo más de 3 años de esta hermosa historia. Muchas gracias, compañeros. Mantente alerta a nuestra transmisión.